Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Vamos a seguir con la serie Cristianismo y Política. El tema de hoy es, con interrogación, ¿cristianos en la política? Fíjense que hay una discusión dentro del cristianismo sobre si un cristiano puede o debe participar en la política. Bueno, de poder sí puede. Que si debe de participar, bueno, depende, y eso es precisamente lo que vamos a tocar ese punto. Pero vamos a empezar por el principio. Yo pensé que esa frase estaba mal dicha, pero no, investiguen, está bien dicha. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la política? Bueno, Aristóteles, uno de los más famosos filósofos, decía que el ser humano es un animal político. Lo de animal, pues lo hacemos a un lado, ¿no? Lo que él quiso decir es lo siguiente, que el ser humano, por su carácter sociable, así somos los humanos, tenemos la capacidad de tomar decisiones en el lugar donde vivimos, ¿sí? Ya sea la comunidad, el país, la ciudad. Porque el ser humano, decía Aristóteles, es alguien que vive y convive con los demás. Bueno, los griegos fueron los que inventaron la palabra política y su raíz etimológica es polis, de ahí se deriva la palabra política. Y polis significa literalmente ciudad, metrópolis, ¿sí? O sea, eso significa ciudad. Es decir, todo lo que hacen los habitantes de una comunidad, de una ciudad, todo lo que se hace para mejorarla, para mejorar una nación, es un acto político, es una acción política, mejorar la ciudad. La política en su origen significaba la búsqueda del bien común. O sea, formaban comunidades y todos aportaban para prosperar, todos aportaban acciones buenas para prosperar. Ahora, hacer política era trabajar por la ciudad, repito, para mejorarla y mejorar la convivencia entre los habitantes de la comunidad, del imperio o de la ciudad. Es decir, que cada persona, cada ser humano, debía de actuar buscando el bien del otro. Esto era hacer política, fíjese qué interesante. Y esto va de acuerdo con lo que Pablo dijo en 1 Corintios 24, dijo, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. ¿Vamos bien? Ok. Miren, todo acto que buscaba mejorar la ciudad donde vivían los individuos, que buscaban mejorar la convivencia, entonces era considerado como un acto político. ¿Ok? Ahora bien, de acuerdo a esta definición que acabo de dar, un doctor que busca la salud de las personas que habitan la ciudad está haciendo un acto político. Porque está buscando que los habitantes de esa comunidad estén sanos. Entonces, en su esencia está haciendo un acto político. Un albañil que construye bien, conforme a las normas, con respeto a las normas, a las reglas, sin estafar a quienes les está construyendo, está haciendo un acto político porque está construyendo bien. Lo mismo un arquitecto, lo mismo un trabajador del aseo, que hace bien su trabajo, lo hace para mejorar una ciudad, una comunidad.
Ahora, si un doctor estafa a sus pacientes, está haciendo una acción negativa que perjudica a la ciudad. ¿Me explico? Lo mismo un albañil, que le pagas para que haga cierto trabajo y te pone materiales muy corrientes. Está dañando la ciudad, por lo tanto está haciendo una acción que está perjudicando la ciudad. Lo mismo un trabajador del aseo. Usted tira un papel en la calle, usted está haciendo una acción que perjudica a la ciudad. Fíjense bien lo que voy a decir. Pongan atención, no se me duerman. En este momento yo, como pastor, estoy haciendo un acto político. Estoy haciendo un acto político. ¿Por qué? Porque estoy abonando para formar en ustedes mejores ciudadanos. Estoy aportando a mi ciudad. Estoy haciendo un acto político. El problema es que relacionamos la política solo con los políticos, pero no me quiero adelantar. Y hablaré un poco más de eso. Entonces, yo estoy en este momento haciendo un acto político porque estoy formando mejores ciudadanos, mejores esposos, mejores padres, mejores jóvenes. Por consiguiente, estamos abonando positivamente, políticamente, para el bienestar de esta ciudad. Porque la mayoría de ustedes han dejado de ser lo que eran antes. Son mejores. Esa es nuestra aportación como ministros, como pastores. Actualmente la política tiene varias definiciones que se han ido desarrollando a través de los años. Una de esas definiciones es que la política es la ciencia y el arte de gobernar. Está bonita, ¿no? Fíjense, en relación al Estado, para el filósofo Platón, la política era la razón de ser del Estado para favorecer el bien público y nunca el bien particular. Suena bien, ¿no? Para Aristóteles, la política ejercida por el Estado es una forma de mantener a la sociedad ordenada, con normas y reglas que ayudan a la convivencia. Por eso es que todo está regulado por normas y reglas. Eso es política, o sea, reglas que norman nuestra conducta, que hacen los políticos para nosotros, al observarlas, aportar para el mejoramiento de nuestra comunidad. ¿Sí? La definición que a mí en lo particular más me convence es la que dije al principio, que la política es la búsqueda del bien común. Escuchen lo que voy a decir. Es común oír que la gente dice, a mí no me gusta la política. Se entiende que se refiere a la política del Estado, ¿no? Pero ojo, fíjense cómo se va desvirtuando el concepto. Algunos dicen, no me gusta la política. Otros dicen, yo no participo en política. Y decir esto equivale a decir, a mí no me interesa buscar el bien de los demás, en el sentido estricto de lo que es la política. A mí no me interesa buscar el bien de los demás. Suena raro, ¿no? Equivale a decir, no me gusta tener acciones que beneficien mi ciudad. Por eso tiro basura, por eso me paso los altos. No me interesa el bienestar de los demás. Suena raro. El problema no es la política en sí, porque la política busca el bien común sin distinción. El problema son los que gobiernan la ciudad en relación con el Estado. Son los que ejercen la política o los políticos. Ese es el problema. El problema no
pues no son las acciones buenas que ellos mismos dicen que observemos al poner leyes y reglas, sino que ellos mismos las hacen y no las respetan. Y entramos en la anarquía. ¿Vamos bien? En la actualidad, cuando hablamos de política, solamente pensamos en los políticos. O sea, hemos quitado la esencia de lo que es la política, ¿sí? Una nota importante. Mire, una cosa es la política, que es la búsqueda del bien común sin distinción. Y otra cosa es la política partidista. Es muy distinto. ¿Lo alcanza a ver o no? Bueno, es que algunos están así como, ¿qué está diciendo? Bueno, pues hasta ahí me alcanza para explicar. Pero voy a repetirlo. Una cosa es la política, que es la búsqueda del bien común sin distinción. Ese es el sentido estricto. Pero otra cosa es la política partidista. O sea, cada partido tiene políticas. Y ese es otro asunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la política partidista solo vela por sus intereses partidistas, nada más. Y ahí ya está excluyendo a otros, los que no estén con él, los ve como sus enemigos y los quiere destruir. Basta ver lo que está pasando ya en estos momentos en nuestro país. Desgraciadamente, este es el tipo de política que prevalece en la mayoría de los países del mundo. Está a la vista de todos. Ahora, Jesús, nuestro Señor Jesús, rotundamente se negó a participar o a intervenir en la política partidista de su nación. ¿Sí? Aunque los actos de Jesús eran políticos. ¿Por qué? Porque él buscaba el bien de ¿quién? De todos, sin distinción. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús? Pero el mensaje de Jesús rebasaba por mucho la política partidista de su tiempo. Su mensaje era muy superior al mensaje de los políticos partidistas de su tiempo. Porque la política de Jesús, entre comillas, ordenaba la vida de sus seguidores. Tienes que dejar de robar, tienes que ser derecho, tienes que no tratar bien a tu esposa. O sea, era su política, si habláramos en esos términos, la política de Jesús rebasaba con mucho la de los partidos, de la política partidista de la gente de su tiempo. Jesús ordenaba todo, así como ordenó las vidas de ellos en el pasado, sus seguidores, así ordena nuestras vidas hoy. ¿Sí? Y Jesús ordenó, entre otras cosas, y le dio la importancia que requería, le dio más importancia a lo eterno que a lo material, porque lo material es pasajero, pero no se desatendió de lo material. Alimentó a un montón de gente, ¿se acuerdan? Ok, creo que vamos bien. Jesús sabía perfectamente cuál era su misión al venir a este mundo. No tenía confusión en su mente. Él sabía a lo que había venido. Aquella multitud que Jesús había alimentado, más de 15,000 personas, al ver semejantes acciones que él hacía, que se preocupaba por la gente, lo etiquetaron como el político ideal para gobernarnos y lo quisieron hacer rey. Y ser un rey era un título netamente político, pero partidista, porque estás con ellos o con aquellos, como aquí en México. Creo que hay 8 partidos por ahí, aquí en México. Pues imagínense, 8. Como decimos los jalisquillos, son bien muchos.
Pero Jesús rechazó el que lo hicieran rey. Yo no soy un político en el sentido partidista. Yo vengo a bendecir a todos. ¿Sí? ¿Y por qué Jesús lo rechazó? ¿Saben por qué lo rechazó? Porque no vino a salvar a la humanidad por medio de la política partidista, sino por medio de su sacrificio. Jesús claramente hizo una separación religión-estado, estado-religión. Cuando le pusieron aquella trampa, ¿se acuerdan que lo vimos el domingo pasado? Una trampa donde se unieron los fariseos y los herodianos, los políticos y los religiosos se juntaron contra que lo veían como competencia porque las multitudes lo seguían y dijeron, no, sabes que tú y yo no nos podemos ver ni en pintura, pero hay que unirnos, ¿no? Para destruir a ese tal Jesús. Es lo mismo que hacen hoy los partidos. Son de diferentes, pero ven al grande acá y dicen, no, nos está arrasando, hay que juntarnos. ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? Y le preguntaron a aquellos, ¿es lícito dar tributo a César? Le quisieron poner una trampa. Si Jesús decía, es lícito, la multitud decía, ¿cómo? Si se abusan de nosotros. Entonces el propósito de ellos era que la gente dejara de seguirlo y de esa manera ya lo eliminaban. Y si decía que no era lícito dar tributo al César, se estaba rebelando, los romanos lo tomarían como una rebelión. Y la rebelión en el Imperio Romano era pena de muerte. Entonces dijeron, ya lo atrapamos. Pero Jesús dijo, ay, hipócritas, ¿por qué me tientan? Denle a César lo que es del César y a Dios de Dios. Las cosas del Estado, del gobierno, de las leyes, pues obedézcanlas, hagan lo que tengan que hacer. Y con Dios, pues respeten, amen a Dios sobre todas las cosas. El gobernador Poncio Pilato, el gobernador de Judea, Poncio Pilato, cuando prendieron a Jesús lo llevaron ante él y lo cuestionó y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Contéstame. Ahora, si él le contestaba que sí, cuello, ¿no? Y él dice, tú lo has dicho. Yo no, tú lo has dicho. No. ¿Cuántos aman a Jesús? Me encanta la sabiduría de Jesús, la prudencia y la manera de responder. E insistió el gobernador, el político. Y Jesús, miren lo que le respondió en Juan capítulo 18, versículo 36. Dijo, mira Pilatos, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Sí, ¿no? Eso es lógico. Para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ahora, si ustedes notan, Jesús repitió 3 veces, mi reino. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, 3 veces repitió la palabra reino. ¿Qué es un reino? Bueno, la palabra reino viene de un término griego, basileia, que se traduce literalmente como imperio. Fíjense qué interesante. Jesús está diciendo, mi imperio no es de este mundo. Mi área de gobierno, donde yo soy el rey, no es de este mundo. Entonces yo me imagino a Pilato así como algunos de ustedes cuando empecé. Así como, ¿qué está diciendo, no? Sí, no. Mi imperio. Porque un reino es el área geográfica donde gobierna un rey. O donde gobierna un presidente o un primer ministro. ¿Ok? Dice, no, mi imperio no es de este mundo. Y así como, pues, ¿de dónde es? Jesús enseñó bastante sobre su reino. Un ejemplo,
sea, su área de gobierno. Es que a sus discípulos, sus seguidores los enseñó, cuando los enseñó a orar, les dijo en Lucas 11:2, cuando oréis, digan esto en oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu imperio, venga tu gobierno. ¿A dónde? A mi vida. Y en todo reino hay políticas de gobierno. Ok. Venga tu reino, venga tu imperio, hágase tu voluntad en ese reino, en ese imperio. Ahora, ¿cuántos de ustedes forman parte del reino de Dios? ¿Ve cómo no somos apolíticos? Somos políticos por naturaleza. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces Jesús les está diciendo que oren, venga tu gobierno, venga tu imperio. Un gobierno, un reino, un imperio cuyas políticas para participar en ese reino, para empezar, era nacer de nuevo. Porque el que no puede nacer, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, menos se va a someter. Entonces, para estar en ese reino, tenemos que ser transformados del corazón. Para entonces tener esa naturaleza y la disposición y la naturaleza y ya el poder para sujetarnos y obedecer esas políticas del reino de Dios. El gobierno de Jesús tiene la política, entre comillas, digo entre comillas para resaltarlo, ¿no? El gobierno de Jesús tiene la política de cambiar el corazón. O sea, tú no entras al reino si no dejas que yo cambie tu corazón. ¿Qué partido político te ofrece cambiar el corazón? Ninguno. El gobierno de Jesús tiene la política de enseñar a amar al prójimo. Fíjate qué interesante. Tiene la política de que amemos porque el amor no hace mal al prójimo. El gobierno de Jesús tiene la política de enseñar a orar por los enemigos, a no resistir al malo, a ayudar al pobre, a buscar el bien de los demás y un etcétera larguísimo. Por consiguiente, el reino y el gobierno de Jesús está en el corazón de los que le aman, de los que le siguen. ¿Y esos somos quiénes? Ok. Jesús aceptó en su reino a todo tipo de personas, personas de todas las esferas sociales, políticas y religiosas. Gente que que seguía la política partidista, gente religiosa de diferentes tendencias. Entre los 12 que él escogió, había gente de todo tipo. Había desde gente muy sencilla, ahora les dicen nacos, les dicen chusma. Bueno, qué manera tan despreciativa de dirigirse al prójimo. En la política de Jesús no existe eso. Nos quita ese lenguaje y respetar a los demás. Hace como 2 semanas andábamos en el campo. Eran como las 2 de la tarde, pleno sol. Nosotros íbamos en una camioneta atravesando un campo. Pues una camioneta 4x4, no, pues qué a gusto, ¿no? Pero en eso vemos a unos campesinos que estaban trabajando la tierra, estaban recolectando las mazorcas para desgranar el maíz. Entonces yo los vi y ellos pues en medio del sol. Yo le dije a Mario, que es con él, ¿era Mario? No, era Santana. Él iba manejando y le dije, mira, ¿ves esa gente? Qué duro trabajo.
Me dice, sí, en el solazo. Le digo, mira, esa gente no hay que despreciarla. Le digo, ¿qué fuera de nosotros sin esa gente? Bueno, para empezar no tendríamos tortillas. ¿A quién le gustan los tacos? Entonces, cuando veas a alguien, por más sencillo, por favor, no lo desprecies. No lo desprecies. Porque tú eres de la clase media o de la clase media alta o de la clase alta. Eso no te da derecho, si tú eres cristiano, a despreciar a otros. Qué diferente es el reino de Dios, ¿no es cierto? Pero aquí pues nada más vean las noticias. Estamos en temporada política y vean cómo se desprecian, cómo se descalifican, cómo se ofenden. Con Jesús es diferente. Pero a la vez que somos miembros del reino de Dios, también somos habitantes de una ciudad, de un país. Y nuestras acciones tienen que ir de acuerdo no a lo que ellos legislan, porque hay de todo, sino a las leyes que nos rigen a nosotros, las del reino de Dios. Y bueno, había gente muy sencilla y vemos por ejemplo Andrés, Pedro, Santiago, Juan, eran pescadores, eran gente del vulgo, era gente pobre, era gente oprimida por los romanos y quizás esperanzados a que la política partidista de su tiempo cambiara su condición. Mateo era un recolector de impuestos a favor de Roma, ese era lo contrario. Se alió a Roma, le decía, pues yo te ayudo, yo entro a Hacienda aquí para Roma, cobro los impuestos y, está bien, sí, trabaja para mí. Y lo hacían, pero a la vez cobraban de más. Estafaban a la gente, la extorsionaban, como aquí, pues, que me entiendan. Entre los que él eligió, había uno llamado Simón, y tenía un apodo, el Celote. ¿Quiénes eran los celotes? Miren, los celotes era un grupo de judíos, pero su tendencia era política religiosa. O sea, era un grupo que se derivaba dentro del mismo judaísmo, pero era un grupo político. Ellos, los celotes, que viene de celo, fíjate qué interesante, del celo, ¿verdad? Ellos promovían la anarquía para desestabilizar el gobierno de Roma. Es decir, provocaban caos, hacían actos terroristas, para que me entienda, para desestabilizar, provocar problemas a sus odiados opresores. Esos eran los celotes. Ahora, de los celotes había una rama que eran ya bien fundamentalistas, ya era el extremo, y se conocían como los sicarios. ¿Le hace recordar algo eso de los sicarios? ¿Quiénes eran los sicarios? Era un segmento que se derivaba de los celotes. Y la palabra sicario significa literalmente hombre con daga. O sea, era gente que cargaba una daga entre su ropaje amplio y se metían entre la multitud cuando había algún discurso, cuando había alguna manifestación, y estaba el enemigo ahí y se iban acercando, y cuando lo tenían a modo, sacaban la daga y los asesinaban. Claro, la palabra ahora sicario ya derivó en lo que asesinos a sueldo. Sí, pero ellos lo hacían por política, por hacer a un lado a los romanos en este caso y a cualquiera de sus enemigos. En una ocasión Jesús iba caminando con sus discípulos y se le acercó un centurión romano. ¿Qué era un centurión? Era un soldado romano de élite. Tenía bajo su mando 100 soldados. Eran hombres, pero, bueno, no quiero meterme mucho, no. Era élite, preparados, o sea, todo militarmente, todo eran hombres de guerra, ok, pero servían a Roma.
Y se le acercó a Jesús y le dijo: mi siervo está gravemente enfermo. Y Jesús le dice: dime dónde está y yo voy para sanarlo. Y el centurión le responde: no es necesario que vayas, solamente di la palabra y eso bastará, porque yo soy un hombre bajo autoridad y también tengo gente bajo mi autoridad. Yo le digo a un de mis soldados: ve, y va, no me discute, tú nada más di la palabra. Y Jesús dice: wow, ¿cuánta fe? Bueno, se ha hecho como tú quieres. Pero lo que yo quiero resaltar de esta historia es que él no le negó a lo que hoy un político le negaría un favor a otro de otro partido. ¿Se dan cuenta? Él no se lo negó y estaba haciendo política pura, sin distinción. No la va a encontrar en ningún lado esa política, ningún partido. Un día a Jesús se le acercó un religioso, se llamaba Nicodemo, dice que era principal entre los líderes de Israel. Era un fariseo, pues, era un maestro de Israel, era miembro del Sanedrín, o sea, era un hombre poderoso, religiosamente hablando y también políticamente hablando, porque siempre se meten, ¿sí? Se involucran. Y le dice: maestro, yo sé que tú vienes de Dios. Dice: mira, Nicodemo, si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y se quedó así como: ay, pues no sé, no entiendo. Dice: eres maestro y no entiendes. O sea, para que vean cómo la enseñanza de Jesús rebasa con todo, cualquier idea de los hombres, cualquier concepto. Pablo mismo era un fariseo, pero él era un religioso político. Él había comprado su ciudadanía con dinero, se pagó, se podía en ese tiempo, y era beneficiario de todos los privilegios de Roma. Y él compró. ¿Por qué la compró? Bueno, pues él la compró. Pero, fíjate, como cristiano o como hombre que se había convertido al cristianismo, escuchen, jamás Pablo pretendió involucrarse en la política partidista de su tiempo para esparcir el evangelio del reino de Dios. Jamás. Se mantuvo fiel a su llamado. Él escribió en Gálatas 3:26 lo siguiente, extraordinario lo que escribió por el Espíritu Santo. Dijo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando dijo todos, estaba incluyendo lo que dice el versículo 28. Todos, sin distinción, somos hermanos en Cristo, hijos de Dios. Gálatas 2:28, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Wow. Esto es maravilloso. Así como escogió y recibió de todo, así nosotros éramos de todo. ¿Sí o no? Entonces, si somos ahora hijos de Dios y nos une Cristo, pero aún así, cualquiera de ustedes, yo sé que si les pregunto, ¿cuántos son de tal partido? Van a levantar la mano. ¿Cuántos son de este otro? Van a levantar la mano. ¿A cuántos no les gusta ningún partido? Y a lo mejor la mayoría levanta la mano, no sé. El problema con eso no se puede evitar, pero el problema es no entender esto y empezarse a pelear entre cristianos por cuestiones políticas. Es ridículo. Es ridículo. No cabe entre los que somos uno. Si seamos griegos, judíos, mexicanos, lo que seamos. No hay indicios en las Escrituras de que algunos
de los que habían creído en Jesús continuaran con sus tendencias políticas partidistas. No hay registro. No hay. Por otro lado, al César le llamaban todos los habitantes del imperio, que estaban bajo sus leyes, su gobierno, al César le llamaban Kyrios. Kyrios es una palabra griega que significa literalmente Señor, amo, dueño. Entonces, cuando un romano decía, al César le decía, Kyrios, César es el Kyrios, decía, César es mi Señor, que rayaba en la divinidad, porque ellos decían dioses, o sea, es mi Dios, César es mi Dios. Cuando un romano le llamaba Kyrios al César, le decía, él es mi amo, mi dueño, él puede hacer lo que quiera conmigo, lo que él quiera, y yo le sirvo a él. Ahora, el asunto para los cristianos es que cuando ellos se convertían a Cristo, dejaban de llamarle a César Kyrios. Esto, como consecuencia, les produjo persecución. Fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque estaban diciendo, ellos decían, Jesús es el Señor. ¿Ha oído esa frase? Jesús es el Señor. Eso se acuñó en los primeros cristianos. Jesús es mi Kyrios, o sea, Jesús es mi amo, mi Señor, mi dueño, mi Dios. Y a Él le debo toda la lealtad y yo me someto a su imperio y a su gobierno. Hacer esto era firmar tu sentencia de muerte en aquellos tiempos. Y los cristianos morían por miles y miles, unos devorados por las fieras en el Coliseo romano, otros asesinados brutalmente. Sin embargo, los cristianos no necesitaban que los gobernantes romanos legitimaran con sus políticas las prácticas del reino de Dios. Ellos no necesitaban acudir a la política del Estado para que regularan si ellos podían creer o no. O sea, ellos eran perseguidos. Ellos no necesitaban eso, pero se mantuvieron firmes en la fe. Yo estoy convencido que si en este tiempo se prohibiera ser cristiano, se prohibiera leer la Biblia, algunos traicionarían a Jesús. No aguantarían. No aguantarían. Pero ellos, la mayoría sí. Hubo quien apostató, por supuesto. Los primeros cristianos eran gobernados por las leyes del reino de Dios. Nosotros tenemos que ser gobernados por las leyes del reino de Dios, que a fin de cuentas son mucho mejores que las leyes de los hombres. Durante los primeros 3 siglos de nuestra era, el cristianismo creció y creció a pesar de las persecuciones. No hay registros de que los cristianos intentaran siquiera, en los primeros 3 siglos, participar en la política partidista para contrarrestar la opresión romana. No hay indicios. Pero algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría la historia del cristianismo. Estaba a punto de suceder. En el año 312 de nuestra era, el emperador romano Constantino el Grande, aparentemente, lo dejo así entre comillas y después les doy una explicación, aparentemente se convierte al cristianismo, cuando en una batalla por la supremacía de los Césares, porque había otro César, otro emperador llamado Magencio, en ese tiempo estaba dividido el imperio romano en 2 o 3 por allí, 2, y Constantino era el emperador de una sección del imperio romano, y había otro hombre llamado Magencio, que era emperador de otra parte del imperio romano. Bueno, pues los dos se disputaban. No, ¿qué? Y que se agarran.
Tuvieron una batalla sangrienta. Pero antes de esa batalla, la historia registra, unos dudan, otros no, en fin. Pero supuestamente Constantino, antes de la batalla, la noche previa, tuvo un sueño en el que alguien, supuestamente Cristo, le decía que en los escudos de sus soldados pusiera una cruz. Una cruz. Y supuestamente el día de la batalla, antes de que se transaran en la batalla, él miró al cielo y supuestamente vio una cruz en el cielo. Todo eso usted lo puede corroborar en la historia, ¿no? Pero había una inscripción que decía, por este signo vencerás. Pues era la cruz de Cristo. ¿Y qué creen? ¿Venció? Bueno, no sé si amén, sí, amén, no. Ahorita les digo por qué. Bueno, venció. Bueno, eso fue en el 312. En el 313, un año después, Constantino hizo algo que parecía una gran victoria para los cristianos. ¿Saben qué hizo? Promulgó lo que se conoce como el Edicto de Milán, en el que estableció que cesara la persecución a los cristianos. Por decreto, así, ¡fah! Ya era el emperador de todo el imperio, había ganado. Entonces dijo, a los cristianos ya no los se persigue. Y eso está registrado en el Edicto de Milán. Algunos estudiosos, algunos historiadores aseguran, escuche, que lo que hizo Constantino fue un movimiento político. Está bien interesante esto. Un movimiento político para congraciarse con los cristianos, que en ese tiempo ya representaban miles de convertidos. Es decir, que él, según algunos historiadores, se acomodó a las circunstancias. Mire, ¿dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? ¿Ha visto a los políticos que están en campaña y van, por ejemplo, con los empresarios y les hablan y todo? Y luego van con los de la luz del mundo y se hacen a los de la luz del mundo. Y luego van con los cardenales católicos y se hacen católicos. Y luego van con los evangélicos y hasta oran. Y luego van con los chamanes, con los brujos y les hacen limpias. Tú dices, wow, qué sincretismo, ¿no? O sea, se acomodan. ¿Para qué? Para ganar adeptos. Bueno, algunos dicen que Constantino fue lo que hizo. Otros historiadores dudan de que su conversión fuera genuina, porque ya siendo cristiano seguía adorando al sol, seguía acuñando monedas con el sol Invictus, era un ídolo. Y entre otras cosas que hizo, fíjese, mandó asesinar a su esposa y mandó asesinar a su hijastro, ya como cristiano. Bueno, si quieren más información, pues te búsquele. Sí, o sea, no le voy a dar todo, no me alcanzaría el tiempo, ¿no? Pero lo que siguió, posterior a Constantino, fue la desviación. O sea, lo que se pensó, o muchos cristianos pensaron, gloria a Dios, triunfamos. Lo que siguió a continuación fue la desviación del cristianismo, del propósito, del por qué está aquí en la tierra, como iglesia. Escuche, el 27 de febrero del año 380, Teodosio, ahí ya en ese entonces emperador, promulgó lo que se conoce como el Edicto de Tesalónica. En ese Edicto de Tesalónica, Teodosio estableció
que el cristianismo, a partir de ese momento, era la religión oficial del Imperio Romano. Y pues muchos, gloria a Dios. ¿Qué sucedió allí? Ponga atención, se fusionó el poder político y la religión. Y aquí inició lo que se conoce como el Sacrosanto Imperio Romano. Se fusionaron. Teodosio ordenó que el paganismo fuera exterminado a como diera lugar. Fíjate, ¿eh? Es decir, que si no dejas de ser pagano y te haces cristiano, cuello. ¿Y qué creen que hicieron muchos cristianos de ese tiempo? Pasaron de manera trágica de ser perseguidos a ser perseguidores. Y ahora los cristianos, no todos, pero muchos despistados, que oyeron el canto de las sirenas, ¿sí? Fíjese, el presupuesto que Roma tenía para los sacerdotes paganos, de los templos paganos, ahora se los daban a los líderes cristianos. No. Muchos dijeron, gloria a Dios. ¿Cuál gloria a Dios? Se empezaron a corromper, hermanos. Es más, todavía Argentina, hasta este nuevo presidente que entró, Javier Milei, el Estado le pagaba el salario a los sacerdotes católicos. ¿Cómo la ve? Llega este nuevo presidente y dice, no, a volar. Pues, ¿qué le estamos pagando nosotros? ¿Por qué? Porque la ley argentina estableció como religión oficial el catolicismo. Aquí pasó lo mismo. Por eso es que Benito Juárez, el benemérito de las Américas, no lo quieren la curia católica, porque él les quitó todo el poder y dividió el estado de la iglesia. Lo odia con odio jarocho, cuando deberían amar a sus enemigos, porque se dicen cristianos. Ahora ya con la espada convertían a los paganos. Ahora se obligaba a la gente a ser cristianos y si no aceptaban eran desterrados o asesinados. Un par de ejemplos, las cruzadas son el mejor ejemplo de la corrupción del cristianismo. Sí, los escudos tenían la cruz y decían en el nombre de Jesús y te corto la cabeza. Háganme ustedes el favor. Y ves a los religiosos asintiendo a semejantes masacres. La conquista de América, de nuestro país, fue a filo de espada por cristianos católicos que obligaron a los indígenas y asesinaron a un montón. ¿Y qué decimos de la llamada Santa Inquisición? Pero ¿sabe? No solo hubo una Santa Inquisición que hizo atrocidad y media católica, también hubo una Inquisición protestante, que esto es lo más vergonzoso que pueda haber. Y si debemos de ser autocríticos y también aceptar que de parte de los reformados, los que iniciaron la reforma, también hicieron su... Y hay mucha información, búsquele, y se va a encontrar. En el siglo XVI, precisamente, Martín Lutero, un monje agustino, católico, no sabía esa iglesia. Católico no es una palabra religiosa, sino es una palabra que en el latín significa universal. O sea, que en cualquier parte del mundo está la iglesia, universal. Después, iglesia católica, apostólica, y luego le añadieron romana, que es lo que se conoce como la iglesia católica. Ahora, bueno, en el siglo XVI, Martín Lutero encabezó lo que se conoce como la llamada la Reforma Protestante, que pretendía reformar desde dentro la corrupción en la que había caído el cristianismo hasta ese siglo y regresar al cristianismo primitivo en la medida que más se pudiera.
Esto lo hizo al ver Martín Lutero la corrupción de sus líderes religiosos, pero también la corrupción de los líderes políticos. Pero pronto, después de que se consumó la reforma, ¿qué cosas pasan? Usted lo puede investigar más si está interesado en ello. Pronto, Martín Lutero amistó con los ricos. Amistó con los políticos de su tiempo y terminó consintiendo con el asesinato de cientos y cientos de campesinos. Asesinaron un segmento de cristianos de ese tiempo que se conocían en ese entonces como anabaptistas, que decían que el bautismo tenía que ser no en los niños, porque ellos no tienen conciencia de pecado, sino ya de adultos se arrepentían, así como Juan el Bautista bautizó puros adultos. Pero Lutero y otros reformadores no, ellos seguían creyendo que a los niños había que bautizarlos. Nada más por eso los masacraron los reformadores. Alguien una vez me dijo, oye, ¿ustedes no salieron a la reforma? No dan ganas. Trajo sus beneficios, por supuesto, pero bueno, no quiero hablar de eso. Salió con ellos. Otro de los reformadores, un francés llamado Juan Calvino, que se quejaba de los abusos de la Iglesia Católica Romana, terminó, una vez que ya estaba en el poder religioso, obtuvo poder político, se mezcló de lo que se quejaba y terminó haciendo políticas dictatoriales, obligando a los ciudadanos de Ginebra a obedecer sus políticas, entre otras, cómo debían de vestirse. Imagínense nomás. Les prohibía ir a las fiestas de celebración de cumpleaños. O sea, le decían el Papa de Ginebra. También mandó a asesinar a un buen de cristianos, el cristiano. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Deben los cristianos involucrarse en la política partidista? Porque políticos no podemos dejar de ser, porque nuestras acciones son políticas. Pero ¿debe un cristiano involucrarse en la política partidista? Bueno, cada quien vaya sacando sus conclusiones, ¿no? ¿O los cristianos debemos formar nuestros partidos políticos? Partidistas, por supuesto. Es común que los que abogan para que los cristianos se involucren en política utilicen como argumento bíblico los casos de José, Daniel y de Esther. Porque cuando algún cristiano, que probablemente haya algunos de ustedes aquí, dicen, no, sí, debemos de involucrarnos, para entonces nosotros desde allí, Y como argumento, y escuchas otra versión, que dice, no, hay que ser un buen ciudadano, pero sin involucrarnos en la política partidista. Dice, no, ahí está en la Biblia. Dicen, ahí está en la Biblia, José, Daniel y Esther. Bueno, vamos a ver si aplican estos argumentos. José, el hijo de Jacob. Bueno, sus hermanos le tenían envidia, lo agarraron, le pusieron una golpiza al pobre muchacho. Lo aventaron a un pozo, terminaron vendiéndolo. Lo metieron a la cárcel. Le interpreta un sueño al faraón. Y de pronto se ve en Egipto como el primer ministro de Egipto. La pregunta es esta: ¿acaso fue José el que buscó involucrarse en la política de Egipto? ¿Acaso José dijo, voy a dejar que me den una golpiza porque eso me va a llevar a ser el primer ministro de Egipto y voy a ser un político y voy a gobernar
sin miramientos y sin distinción. Para nada aparece eso en la Biblia. Otra pregunta, ¿o fue Dios quien lo llevó de manera soberana a ese puesto político? Eso es muy diferente. Entonces no aplica el argumento de que los cristianos debemos. No, espérame. Ahora, una pregunta buena, una interesante. ¿Por qué Dios llevó a José a ese puesto político? Porque fue Dios, ¿no? ¿Están de acuerdo? El pone y quita. ¿Por qué Dios lo llevó a ese puesto político? ¿Saben por qué y para qué? Para alimentar al pueblo. Porque Dios sabía que vendría una hambruna. Y él, como primer ministro, los iba a alimentar. Él le había aconsejado al faraón que guardara del grano de la gran cosecha para alimentar al pueblo de donde vendría el Mesías. ¿Se fijan cómo los intereses del Señor no eran puramente terrenales? Porque si hubieran muerto los descendientes de José, el Mesías no hubiera nacido, porque ese es el linaje de él. Ahora, escuchen esto es bien importante. Si Dios quisiera hacer gobernador o gobernadora o presidente de la República, algunos de ustedes, si Él quisiera, Él lo va a hacer. ¿O no? A lo mejor te dan una golpiza. Pero si Él quisiera que tú te involucraras en la política, bueno, Él te va a ascender. Mira, escuchen, cualquiera de ustedes puede involucrarse en la política. ¿Cuántos dicen amén? O sea, cualquiera de ustedes se puede involucrar en la política, si es la voluntad de Dios para ti. Es más, les voy a decir algo. Ya he platicado con varios de casa de oración, y no solo de esta congregación, de otras en México, que están involucrados en la política. Ayer hablé con una señora, una hermana que viene aquí de hace muchos años, que es la que dirige, la que tiene a cargo la distribución del presupuesto del DIF. Uy, si les cuento lo que me contó, pues no se los voy a contar porque no. Pero ella está allí. Y ya pusieron los ojos en ella. ¿Saben por qué? Porque distribuye el dinero entre todos los municipios sin robar. Y eso les extraña. Ay, oye, y aparte de que no roba, no deja que los demás roben. Y los políticos la miran así. Y dice, ay, pastor, si viera cómo me ven. Y van y me dicen los presidentes municipales cuando les mando el presupuesto para su DIF municipal. ¿Y tú qué? ¿Tú qué, de qué partido eres? Yo no soy de ningún partido, les dice. Bueno, ya el gobierno federal ya le echó el ojo. Dice, ¿y quién te puso aquí? Le preguntan, y ella dice, Dios. Porque si fuera por mí, yo no estaría aquí. Dice, pastor, si viera todo lo que yo veo de corrupción, no me lo creería. Le dije, claro que te creo. ¿Cómo te voy a creer? Entonces, cualquiera de ustedes puede involucrarse, si es la voluntad de Dios. Pero si tú te involucras porque piensas que debes involucrarte en la política partidista para entonces, desde la política partidista, buscar el bien común. No, tu concepto está equivocado. Porque el bien común lo puedes seguir haciendo con ellos o sin ellos. Tus actos son políticos. Tú puedes ayudar al pobre y es un acto político. No necesitas al DIF para llevarle al vecino una canasta de víveres. ¿Verdad que no? El caso de Daniel. Pastor, ¿qué me dice de Daniel? Bueno, Daniel estuvo en la corte de 4 reyes paganos. Estaba allí y aconsejaba y les interpretaba las visiones. Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Estuvo en su corte. 4 reyes.
haciendo política. Lo hago así entre comillas, ¿no? Dicen, ahí está Daniel haciendo política. Sí, pero él no llegó porque dijo, voy a escalar, voy a pensar que voten por mí para llegar ahí, voy a inventar mi partido político para llegar allí a los reinos estos, y entonces desde allí hacer política para beneficiar a todos. No, él fue llevado esclavo. Entonces tampoco aplica. A él lo obligaron a llevar, él era un esclavo. Entonces no aplica de, ahí está Daniel haciendo política. Pues claro, la hizo, pero ¿quién lo llevó allí? Y siempre fue para beneficiar a su pueblo, siempre. Y a los demás, a los que se les pusieran enfrente, no tenían distinción. Pero él era un esclavo, él jamás pensó, me voy a involucrar en la política de Babilonia. Fue Dios quien lo llevó de manera soberana para darles mensajes de Dios a los reyes paganos. El otro caso, Esther. Bueno, Esther también era una esclava que había sido apresada, Israel otra vez sojuzgado. Y Esther era parte del harem del rey persa llamado Asuero. Asuero tenía su esposa, se llamaba Basti. Y un día estaba ahí con sus amigotes, estaban bien borrachos y le dijo, hey, era muy bella la mujer, quiero que vengas aquí y te exhibas, en pocas palabras, ¿no? Aquí que vean tu hermosura, tu belleza. Y Basti se molestó, dijo, no, ¿por qué? Y se rebeló contra el rey y la desterró. Dijo, pues jamás te vuelvo, quítate de mi vista. Y en el harem estaba una muchacha muy bonita llamada Esther, fíjense. Y dijo, búscanme otra que sustituya a esta rebelde. Y ahí andaba Mardoqueo, creo que era tío de Esther, pero era también un esclavo. Y dijo, ay, hay una muchacha bien bonita, se llama Esther. A ver, tráiganmela. Y cuando la ve el rey dice, wow, qué bonita, porque la vistieron, la arreglaron, la perfumaron, entienden, mujeres para que se vean más bonitas. Y se arregló y se presentó delante del rey y dijo, ay, esta es mi esposa. Y luego ya era la esposa del rey Asuero. Y estando ya como su esposa, llegan a sus oídos de Esther que un tal Amán quería exterminar la raza judía. Y oró y dijo, Señor, y puso a los demás judíos creyentes, así en secreto, oren y ayunen, porque voy a ir delante del rey. Aunque era su esposo, dijo, delante del rey, a hacerle una petición para salvar al pueblo judío. Y fue y se presentó delante del rey y dice que halló gracia delante del rey. ¿Qué quieres? Pues sé que hay un edicto, pero mira, rey, le dice, eso no es bueno, eso. Entonces Asuero entendió y al que le dieron cuello fue Amán. Eso provocó que la raza judía prevaleciera y siguiera hasta el día de hoy. Pero usted nunca dijo, yo me voy a meter al harem del rey, quiero hacer política para salvar a mi pueblo. No, Dios la puso ahí. Entonces, en ninguno de estos tres casos y otros que hay por ahí aplican a los cristianos de hoy. ¿Sí entiende que no aplican? Porque no fue decisión de ellos, Dios los puso ahí. Dios te puede poner a ti. ¿Por qué no? Hay vocación política partidista o del Estado también, que Dios pone en algunos. Por ejemplo, miren, en 1791 había un político inglés llamado William Wilberforce. Este era un hombre, un político inglés, que no era cristiano cuando él ya ejercía la política, pertenecía a un partido.
ahí en Inglaterra. Y él, cuando se convierte a Cristo, entiende muchas cosas. Y luchó durante 20 años para abolir del Reino Unido el tráfico de esclavos negros. De hecho, hace poco que fui a Inglaterra, que fui a Londres, en la catedral de Westminster, ahí está la tumba de este hombre. Lo tienen como un héroe nacional. Bueno, ¿qué hizo William Wilberforce? Durante 20 años trabajó para abolir el tráfico de esclavos. Cuando él, siendo ya político, estando en el Parlamento, conoce a Cristo, se convierte a Cristo, no sabía qué hacer. Y otro cristiano de aquel tiempo muy reconocido hasta el día de hoy, llamado Juan Wesley, le aconsejó que permaneciera en el Parlamento. Le dijo algo así como: quizá Dios tenga para ti algo que hagas como cristiano, pero él ya estaba en la política. Y él oró, según su biografía, y se quedó como miembro del Parlamento inglés. Bueno, después de 20 años, en las luchas políticas, poniendo propuestas y argumentando que eso era algo irracional, etcétera, etcétera, después de 20 años, se abolió en Inglaterra o en el Reino Unido el tráfico de esclavos. Gran logro, ¿no? Pero él ya era político. Ahora, les presento el caso siguiente. En 1955 aparece un pastor de la denominación cristiana bautista. Este pastor se llamó Martin Luther King. Este hombre, este pastor, afirmó, bueno, él fue un activista en pro de los derechos humanos de la gente de color y luchó contra la discriminación de los negros en los Estados Unidos. Pero él, de su boca, afirmó haber sido inspirado en el ejemplo de Gandhi, Mahatma Gandhi, en cuanto a la protesta no violenta para obtener, en este caso, los derechos que todo ser humano tiene, ¿no? Pero que en ese tiempo en los Estados Unidos no dejaban subir a los negros en los autobuses, o sea, era una cosa bien terrible. Y entonces él luchó de manera constante contra la discriminación de los derechos de la gente de color en los Estados Unidos. En 1963, Martin Luther King pronunció su más famoso discurso como activista político, porque se involucró en la política como pastor. Su discurso se llamó, y usted lo puede encontrar en internet, Tengo un sueño, donde él diserta, según eso, es una joya de la oratoria y de un mensaje de ese tipo. Está bien, está tremendo. Tengo un sueño, y entonces, entre otras cosas, él decía: tengo un sueño de ver que mis 4 hijos vivan en un país donde no los hagan menos, donde sean incluidos, donde tengan las mismas oportunidades de vida, de trabajo, de desarrollo. Tengo un sueño, decía. Bueno, ese discurso lo pronunció ante 250,000 personas a la sombra que tenía atrás de la estatua de Abraham Lincoln, quien 100 años atrás había abolido la esclavitud de los negros en Estados Unidos. Que por cierto, Lincoln murió asesinado. La lucha de Martin Luther King tuvo un final trágico, hermanos. El 4 de abril de 1968 fue asesinado en la ciudad de Memphis. Producto de ese asesinato, pues él ya tenía multitudes que lo seguían, pero lo vieron como un político. Pero cuando él lo asesinan,
ese día se desató una serie de disturbios que terminó en la muerte de casi medio centenar de personas. Hubo más de 3,500 heridos. Hubo 27,000 detenidos. 2,000 personas perdieron totalmente sus hogares. 5,000 personas perdieron sus empleos. Producto de su activismo, recibió el Premio Nobel de la Paz. El asunto es yo no estoy menospreciando lo que haya hecho ninguno de estos, ¿no? Yo nada más trato de ubicar las cosas. ¿Sí me entiende, no? No estoy desmereciendo, no, mis respetos, ¿no? Porque a fin de cuentas yo no estaba en el corazón de Martin Luther King. O sea, no sé su corazón, nadie lo sabe. Pero si analizo, ¿verdad? Y pienso, bueno, su lucha, y aunque recibió un Premio Nobel de la Paz, pues es importante. Sin embargo, hasta el día de hoy, la gente de color en los Estados Unidos sigue siendo discriminada. No, yo he estado investigando si él a las multitudes les predicaba del Evangelio. No he encontrado. Si alguno de ustedes tiene más información, pues pásenla. Pero ¿qué si él hubiera disertado un mensaje evangélico ante las 250,000 personas? Que ahorita la mayoría probablemente ya ni existen. Y bueno, en ese tiempo tuvo logros, algunos alcances a pesar de todos los disturbios. Pero, ¿y sus almas? Él era un pastor. ¿Qué le pasa a los cristianos cuando se involucran en la política? ¿Qué es lo que les pasa? Bueno, la mayoría de las veces los políticos cristianos que se involucran por iniciativa de ellos terminan haciendo lo mismo que los políticos no cristianos. La iglesia cristiana es acusada de estar indiferente a lo que sucede en el mundo. A estas alturas usted ya sabe cuál es mi posición, ¿no? Y pues como esto sale a la luz, y no de ahorita, de siempre, y hablando con otros líderes, no, tú estás mal, tienes que meterte. Y yo no, yo firme, yo sé cuál es mi trabajo político. Yo lo sé y no lo voy a traicionar. Pero muchos acusan a la iglesia en general de estar indiferentes a lo que sucede en el mundo y presionan a otros cristianos para que se involucren en la política. Pero al final del día terminan avergonzando el evangelio. A las pruebas me remito. Y lo que voy a mencionar a continuación, usted lo puede corroborar, es información pública, son hechos que están registrados y que cualquiera de ustedes puede corroborar. Ok, algunos ejemplos de cristianos que se involucraron en la política en Latinoamérica. Efraín Ríos Montt, en Guatemala, cristiano, miembro de una iglesia. Él llegó al poder por un golpe de Estado. O sea, porque según él decía que si él era como cristiano presidente de Guatemala, él iba a beneficiar a todos. Al final fue acusado de malversar fondos a través de la iglesia. El 10 de mayo del año 2013 fue condenado por un tribunal a 50 años de prisión por delitos de genocidio. Otros 30 años por delito de lesa humanidad perpetrados contra población indígena de su país, y además de robarse alguno que otro $1,000,000. Así terminó. En el año 2016, un hombre cristiano llamado
Jimmy Morales, llegó a la presidencia de Guatemala. Este hermano, Jimmy Morales, era un maestro del seminario bautista allí en Guatemala. Al final de su mandato terminó siendo acusado de corrupción y financiación ilícita. En Costa Rica, el pastor Carlos Avendaño fundó en el año 2004 el Partido Restauración Nacional, y ni fu ni fa ese partido, no pasó nada. Pero en el año 1987 en Venezuela, un grupo de cristianos fundaron el partido Ora. O sea, así como de orar, porque eran cristianos, ¿no? Ora. Pero eran unas iniciales, ¿no?, de la Organización Renovadora Auténtica. Este grupo de cristianos prometió gobernar conforme a la Biblia. Híjoles. Gobernar en estos tiempos conforme a la Biblia, ¿ustedes creen? O sea, a ver, tienes que tener a la mayoría de diputados cristianos para que apoyen tus iniciativas, ¿no? Y a la mayoría de los senadores. ¿Se podrá gobernar conforme a la Biblia? Bueno, el partido se disolvió en el año 2000, pero se volvió a reinaugurar y en la actualidad han terminado apoyando al dictador Nicolás Maduro. En el año 2018, un pastor venezolano, Carlos Bertucci, fundó el partido político El Cambio. Él afirmaba hacer luz en las tinieblas y como tenía un montón de gente y la gente pues oía sus sermones, un predicador aceptable, digamos, y de pronto sintió, como veía que la gente lo seguía, dijo, no, pues yo me puedo lanzar. Y fundó ese partido, El Cambio. En la actualidad es acusado de contrabando y asociación ilícita y de corrupción. En 1990, en Perú, llegó a la presidencia Alberto Fujimori, con el apoyo de ¿quién creen? De los evangélicos del Perú. Ese apoyo generó que 18 cristianos llegaran al Congreso de Perú. El vicepresidente de Fujimori en ese año fue el pastor Carlos García. Y, pues nada, Fujimori terminó en la cárcel. Y los 18 que estaban en el Congreso, sabe qué pasaría. Pero Perú sigue, si no peor, igual. En Nicaragua, en 1995, el pastor, fíjense los pastores donde andan metidos. Pastor Guillermo Osorio fundó el partido Camino Cristiano. Qué bonito, ¿no? Con el argumento de que Nicaragua necesitaba un gobernante cristiano, por supuesto él, ¿no? Terminaron los miembros de ese partido cristiano peleando entre sí. Se agarraron entre ellos. En la actualidad terminaron apoyando al dictador Daniel Ortega. En el 2006, en México, ¿dónde viven? ¿Qué somos? Pues también aquí se cuecen habas, hermano. En el 2006, un cristiano llamado Eric Flores Cervantes fundó el partido Encuentro Social, conocido como PES, en alusión al pez, ¿no? Y pues es un grupo de cristianos que creen que desde la política ellos, pues son muy pragmáticos, ¿no? O sea, se juntan aquí, se juntan acá, o sea, no sabía uno qué, pero ellos hace poco entrevistaron al director, al presidente del partido, o fundador, que es el fundador,
y oye, pero pues tú te aliaste acá, con tal partido y luego hiciste esto. No, bueno, nosotros donde, aquí dicen su rollo político, ¿no? Bueno, ese partido, Encuentro Social, terminó cambiándole el nombre, ahora se llama Encuentro Solidario. Y este partido apoyó la candidatura del hoy presidente López Obrador. Y pues sigue muchas cosas. Pablo Aguilar Mendiguchía, gobernador de Chiapas, del año 2000 al 2006, él profesaba públicamente ser cristiano. Bueno, en la actualidad, él fue metido a la cárcel por acusaciones de corrupción, se robó dinero, supuestamente. Total, ahorita está libre, pero estuvo allí como gobernador de Chiapas y, o sea, mi pregunta es, ¿qué hizo? ¿Acaso el cristianismo se desarrolló de una manera tremenda? ¿Acaso los chiapanecos elevaron su nivel de vida económico, social? Pero él llegó allí porque él decía, bueno, es un político de carrera, dice. Y así podemos hablar de Colombia, cuyos políticos terminaron acusados de corrupción. En Brasil, el último ejemplo que pongo, con Jair Bolsonaro, llevado a la presidencia por el voto de cristianos evangélicos. Entonces ya los partidos políticos ponen su vista en los cristianos porque ya somos más muchos, o bien muchos. Ha crecido el cristianismo. Por cierto, ya empezaron a buscarnos. Ya empezó a buscarme un ex gobernador del estado, pero ya luego les hablaré de eso. Bueno, Bolsonaro actualmente está inhabilitado hasta el año 2030 por sus excesos y abusos cuando fue presidente, hasta el 2022. Conclusión, zapatero a tus zapatos. ¿Qué conclusión era? Zapatero a tus zapatos, políticos a tu partidismo político, cristianos a la difusión del evangelio, pero sin desechar la posibilidad de que Dios tenga un plan para tu vida y déjate usar. Amén. Pero activismo político, nosotros jamás. Denle un aplauso al Señor. Pónganse de pie. Pero no deje de aplaudir. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la guía. Tu palabra es nuestra regla de conducta, la que nos marca los parámetros, de donde encontramos las reglas, las normas, las leyes, los principios del reino de los cielos. Y si tu reino no es de este mundo, nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos del mundo y pertenecemos a otro reino. Pero eso no significa que nos desatendamos de lo que la gente en general alrededor del mundo o en este país entiende como política, porque no es necesario ser parte de un partido político, porque la política en sí es buscar el bien de los demás. Y eso lo hemos entendido, Señor, y te agradecemos. No necesitamos ese tipo de política, aunque no debemos desatendernos también de una posible participación soberana de algunos que se involucren con el propósito que tú tengas, Señor. Pero como visión de la iglesia, no. Eso lo entendemos claramente. Si algunos lo quieren hacer, pues se respeta. Pero nosotros nos permaneceremos firmes, Señor, haciendo política,
siguiendo las leyes del reino, las políticas del reino de Dios. Y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Soberano, habitas en luz inaccesible, aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado pies, escogiste mi corazón para habitar. Las cosas que hay, eres la imagen visible del Dios invisible, Jesús. Te despojaste de todo, tomaste forma de siervo. So